Estamos considerando el libro de los Cantares de los Cantares. Si bien nuestro hermano ha orado, quisiera invitarles otra vez a inclinar nuestro. Podemos hacerlo. Padre amante, en el privilegio que tenemos en abrir tu palabra, quisiéramos poder conocer más acerca de tu Hijo amado. Poder admirarle, apreciarle y poder en esa apreciación que nuestro corazón se constilla para que podamos tener una íntima comunión con Él. Rogamos entonces que a través del aprecio de lo que tú nos has dado, a través de tu palabra inspirada, podamos percibir, podamos captar, desear, como hemos estudiado hoy día, obedecer por medio de la fe tu palabra. Damos gracias y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús, que es nuestro dulce y apreciado Salvador. Amén. El dador de la vida y el que es la vida misma, fíjese que expresó una definición de lo que es la vida eterna. Esta definición está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el texto 3. Les invito a considerar ese texto. Un texto a subrayar, ciertamente, en nuestra Biblia. Dice así la definición acerca de lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Después de referirse a la potestad que el Señor tiene para dar vida eterna, pasa a expresar qué es la vida eterna en sí. Y la vida eterna, según este texto inspirado por el divino autor, dice que es el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo Jesucristo. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios es la gran bendición que un ser humano puede tener. Se trata de un conocimiento de intimidad, de comunión. Es decir, un conocer personal. Dios verdadero, del Dios vivo y verdadero, y del Señor Jesucristo. Pero para poder entender qué significa este conocimiento, vamos a tener que pedir ayuda un poco al griego koiné, lenguaje con que fue escrito el Nuevo Testamento. Fíjese que allí existen 4 vocablos que se traducen como conocer en nuestras Biblias inspiradas. Fíjese que el primer vocablo es oida. Ese es un conocer mentalmente. Es decir, un conocimiento intelectual, un reconocer, un darse cuenta, entender y saber, pero intelectualmente. No ese es el conocer que habla de la definición aquí en Juan capítulo 17, que es la oración sacerdotal del Señor Jesús antes de ir a la cruz. Dice que el segundo vocablo que se expresa como conocer en el griego bíblico es epistemai. Este es un conocimiento por familiaridad o por contacto. Es decir, el saber y entender y conocer, pero familiarmente,
¿Cómo podríamos expresar eso? Un niño que nace en el seno de su familia tiene este tipo de conocimiento. Él va aprendiendo con familiaridad lo que va viendo de su familia, de sus prójimos, su padre y su madre. Epistemai se llama ese conocimiento. No, no es el conocimiento bíblico que habla aquí en la Escritura, de conocer al Señor. El otro vocablo es siniemi. Fíjese que ese siniemi es un conocer comprendiendo o estudiando algo, pero como una conclusión lógica de un análisis, comprender, percibir y describir algo. No, no somos invitados a conocer al Señor bajo ese conocimiento. El conocer que habla la Escritura es el ginos. Es un conocer que se experimenta, que se aprende a conocer, que se observa, se echa de ver, se averigua, que se investiga, por lo cual se conoce. Es un conocimiento progresivo y de vinculación con aquel que queremos conocer. El hecho de tener una íntima comunión con el Señor en lo personal sería este tipo de conocimiento, de observar y apreciar quién es Él. Voy descubriendo su persona, su ser. Fíjese que en Filipenses capítulo 3, les invito, otro texto a subrayar, nos da esta invitación a conocer al Señor bajo este vocablo griego gnosko. ¿Qué dice? Texto 10, Filipenses 3:10. A fin de conocerle. Fíjese que aquí este texto habla de tres esferas en el cual puedo conocer al Señor Jesús. Puedo tener una vinculación con Él y poder averiguar, investigar y echar ver lo que Él hizo. Tener una vinculación con Él en la observación de lo que Él es, a fin de conocer, a fin de ginos. Y hay tres esferas que nos habla este texto. Conocer al Señor en el poder de su resurrección, su conocimiento profundo de quién es Él resucitado y glorificado. El conocerle en la participación de sus padecimientos. Como creyente en Cristo padezco lo que Él padeció en el mundo. Es otro tipo de conocer al Señor Jesús. ¿Y quién es Él? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocer cómo murió, lo que significó su muerte y tener la tranquilidad y el conocimiento que si he de morir, será gozo y alegría. Este es el conocer que experimenta Sulamita. Prefigura al creyente en Cristo en conocer a su Señor. El lenguaje del libro de los Cantar de los Cantares es un lenguaje poético.
Decíamos que la poesía hebraica era para poder comprender los matices de sentimiento y profundidades que en la narrativa no lo comprenderíamos. Entonces, en esta poesía descriptiva, el cual se centra en el centro de atención, se convierte en el centro de atención, donde la imagen a describir es como si el divino autor aprovechara el apunte imaginativo para hacer una excursión contemplativa de lo que desea plasmar en la descripción que quiere darnos a conocer de su Hijo amado. Y esa es la imagen poética. Se realiza la síntesis y el intercambio de cualidades a describir. Fíjese que esta imagen o esta descripción poética puede ser sensorial, puede ser espiritual con respecto a lo sensible, puede ir de lo general a lo individual, de lo abstracto a lo concreto, y transciende a la experiencia o al aspecto empírico, a la experiencia empírica. En el Cantar de los Cantares, entonces, encontramos imágenes sensoriales, que son un recurso literario para dar la belleza, la profundidad y enriquecer el texto. Dice que es así como en Cantar de los Cantares encontramos palabras como perfume, aroma, bálsamo, incienso. Encontramos descripciones como manzanas, higos, miel, vino, frutos exquisitos, racimos de dátiles, licor de granadas. Esta presencia reiterada de figuras descritas de esta manera crean un clima envolvente donde el sentimiento no tiene perfil ni figura. La verdad que llegamos a un clima de goces sensoriales y un cortejo, por así decirlo, de una apreciación, de un amor intensamente personal, lo que se nos quiere describir. Donde poéticamente hablando es una esfera de sentidos que contrapesan y equilibran el predominio contemplativo de la vista y el oído. Es decir, va más allá de nuestros sentidos. Es así entonces, apreciados hermanos, que la porción que consideraremos ahora, dentro del género poético, se llama una poesía descriptiva. Y les invito a considerar la palabra del Señor. Cantares capítulo 5. Vamos a leer desde el texto 9 al texto 16. Vamos a ver la descripción que nos da la escritura inspirada del Señor Jesús. Capítulo 5 de Cantares, el texto 9. Así dice la palabra del Señor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre mil. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Sus ojos como paloma junto a arroyos de las aguas, que se lavan con leche a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragrantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro,
sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, su paladar dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El Señor bendiga su palabra. ¿Quién es para ti el amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? La Escritura allí en Efesios capítulo 1, el texto 6, nos dice que somos aceptos en el amado. Es más, el texto 7 dice que somos redimidos por él. Su sangre preciosa derramada. Más aún, dice que somos para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es para ti el amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Pero fíjese que nuestro mirar aquí va mucho más allá de la obra redentora del amado que ha hecho. La pregunta es, ¿qué es tu amado más que otro amado puedas tener en tu corazón? La porción en la descripción de este amado nos invita a considerar, a mirar con ojos de la fe y de esta manera conocer quién es el amado de mi alma. Sulamita despliega los dobleces de afecto y de su amor, describiendo ella al que ama. Ella puede describir los matices de aquel que ama su alma. De igual manera, entonces, somos invitados a meditar y a considerar un mirar. ¿Quién es tu amado? ¿O quién es mi amado, Señor? Poder apreciar cómo es Él. Sulamita pudo describirlo perfectamente. ¿Tú puedes describir quién es tu amado y cómo es Él? El Padre expresó, satisfecho, gozoso, quién era su Hijo amado. Él dijo, en quien tengo toda complacencia, es decir, contentamiento. El Padre pudo mirar y apreciar quién era y cómo era su Hijo. Con satisfacción, él dijo, tengo plena contentamiento en Él. Veamos entonces la descripción que hace Sulamita de este amado. Y podamos descubrir en esta descripción los matices de quién es tu Señor y cómo es Él. El texto dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre mil. La verdad que el texto masorético hebraico, en vez de rubio, habla de un rosado, de un rojizo. El término es Adón. Era rosado, rojizo su cabello, el cual describe su elegancia.
pintándolo como que uno es hermoso, es precioso, de buen semblante. Y pensando en nuestro Señor, vemos que Él es un hermoso ser. La Escritura dice que al cual allegándonos como piedra viva, que es reprobada ciertamente de los hombres, del mundo, fue reprobado y rechazado. Pero para nosotros, o para Dios, es elegido de Dios, es precioso a los ojos de Dios. Ese pelo rojizo, entonces, o rosado, habla de su semblante hermoso, precioso. Su blancura nos habla de la característica de su ser, su santidad. Hebraicamente el término es saj, que significa uno que brilla, que deslumbra. Irradia, es uno que prodiga vida, vida eterna. Un día él dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué palabra? Cómo irradia vida y quiere darla, compartir su gloria con los tristes hijos de Adán. Fíjese que ese rojizo y este blancura que habla aquí la Escritura, una mezcla de colores, ¿verdad? Nos habla de sus dos naturalezas, Dios y hombre al mismo tiempo. La unión hipostática, como dirían los teólogos, perfectamente Dios y al mismo tiempo perfectamente hombre. No hay otro ser en el universo y en la creación con esa característica. Ni la habrá, no es necesario. Esta blancura de colores nos hablan de sus dos naturalezas. Pero la Escritura dice más. Dice que es señalado entre 10.000. Allí la expresión en hebreo es dagul. Dagul significa que levantó una bandera. Es decir, que en el texto hebraico no dice señalado entre 10.000, dice que levantó la bandera. Esa señal es su bandera. Está marcado con un estandarte. Y hemos dicho que su bandera es el amor. Ese estandarte nos habla de un único, no hay otro igual. Su estandarte es la redención del hombre, la cruz, su obra soteriológica, es decir, salvífica. Esa es su gloria. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia.
El propósito de Dios para el creyente en Cristo es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Quién alaba? El mundo no te alaba desde el día en que te convertiste al Señor. Déjame decirte que desde el día en que te convertiste al Señor estás en la lista de los proscritos, donde el Dios de este siglo anda como un león rugiente. No quieren devorar, ¿no? El mundo no te va a alabar. Así que para alabanza, ¿quién alaba? Pero la Escritura dice que hay gozo en los ángeles por un pecador que se arrepiente. Podemos observar entonces que esa alabanza viene de aquellos que observan y se regocijan en la obra redentora hecha por Cristo, su Creador, en esa cruz del Calvario. Y cuando ven a un hombre perdido y muerto en sus delitos y sus pecados, y cuando la luz del Evangelio de Cristo haya alumbrado su corazón y él haya creído, los ángeles alaban. Y hay gozo en los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Quién es el que alaba? Los ángeles del cielo. Pero la Escritura dice que nuestra vida debe ser para alabanza de la gloria. ¿Qué es la gloria? Doxa en griego. La gloria es la muerte de Cristo en la cruz. Esa es la gloria del Señor. Así que el texto nos llama a que nuestras vidas sean vistas y apreciadas y alabadas. ¿Por qué? Porque podemos reflejar la gloria de Cristo, la consecuencia de lo que hizo Cristo en la cruz y transformó nuestro ser. Y podemos reflejar su gloria, que no es nuestra, es de su gracia, dice la Escritura, en la cual somos aceptos. Él ha marcado, es señalado entre mil con la bandera de su amor. Su estandarte es la redención del hombre. La cruz, su obra soteriológica, es decir, salvífica. No hay otro tema en el cielo. Y la comisión que tiene la Iglesia de predicar el Evangelio no es otro tema más que Cristo, resucitado, crucificado y resucitado. No hay otro tema. El número de 10.000 nos habla de su magnitud, de su abundancia, las riquezas de su gracia. No habla la Escritura de las infinitas e inconmensurables gracia y amor de Él para con los suyos y para con el mundo. La Escritura dice que Cristo murió por todo el mundo, pero debemos hacer una excepción. Esa muerte es efectiva para todo aquel que en Él creyere. Texto 11. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros
como el cuervo. Su cabeza, Rosh en hebraico, nos habla de los atributos divinos, ciertamente que Cristo a manera de oro. Fíjese que en el día que nació entre los hombres, desde ese día hay siglos dorados para el hombre, más de 2000 años de siglos dorados para el ser humano. El que cree en mí, dijo el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué promesa más preciosa! Siglos dorados han sido estos más de 2000 años de predicación del Evangelio. Sus cabellos crespos. Ahí el término hebraico es taltulim. Fíjese que esos cabellos son rizos, ondulados, según la descripción hebraica, como los racimos de los dátiles de las palmeras allá en Palestina o en Canaán. Son como las puntas de las palmas con sus tiernos retoños de esa palma alargada del Medio Oriente que crece en el desierto. Nos habla de su aspecto, ese vigor de su vida que nunca se deteriora ni se desvanece. No tiene canas en sus cabellos. Eso nos habla de que el Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No cambia, no cambia. Tus ojos como paloma junto a los arroyos de las aguas, que lavan con leyes y a la perfección colocados, dice. Sus ojos, allín es el término hebraico. Los ojos son el asiento de la expresión. Los ojos son las ventanas del alma. ¿Y qué vemos en los ojos del Señor? El reflejo del Espíritu Santo en él, que vino sobre el Señor como paloma. Junto a los arroyos de las aguas nos habla de su afecto, lo tierno de su mirada. Nos recuerda cuando el gallo cantó, ¿verdad? Y Pedro estaba en el patio. Y vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Qué le había dicho el Señor? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera del patio, del atrio, lloró amargamente. ¿Qué mirada más tierna tiene que haber sido la del Señor? Que hizo remecer hasta los cimientos el corazón de Pedro de haberle negado 3 veces. Sus ojos, su mirada. Junto a arroyos de las aguas que se lavan con leche, nos refleja sus pensamientos puros, sensibles, llanos. Así los ojos del Señor son como los instrumentos de la expresión tierna, llana, como ojos de paloma. Dulce.
Y podemos leer de él proféticamente que él no tenía ningún atractivo para que el hombre le deseara. Y eso era para que aquel que le mirara tenía que mirarle con fe. El texto 13 nos habla de sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra que trasciende. Estoy transcribiendo tal cual como dice el hebraico. Sus mejillas es el lejí en hebraico. Estas mejillas habían sufrido la vergüenza y el desprecio. La Escritura dice, di mis mejillas a los heridores, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban el cabello o la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputo. Fíjese que las mejillas son el hábito de ánimo vergonzoso, ese hábito vergonzoso se ve y se refleja en las mejillas. Por lo tanto, las mejillas nos trasladan al hábito externo que tenía el Señor. Y eso se refiere al trato, al encuentro, a su modo de accionar hacia otros. El gesto de sus movimientos. Y déjeme decirle que esos gestos no son bruscos, no son torpes, no son irónicos, están llenos de gracia y de verdad, como hemos expresado. Movimientos como flores fragantes. En su andar deja el perfume, un olor grato, un bálsamo suave en su caminar. Sus labios, zafaj, el término. Fíjese que el profeta Isaías manifestaba de él, no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pávido que humeare. Cuán dulces fueron sus palabras que destilaron sus labios. El salmista habla de él, ahí en el Salmo 45, la gracia se derramó en tus labios, dice el salmista, inspirado por el divino autor. Como los lirios que hablan de la gloria real, las gotas de la mirra aromática destilan la fragancia de su gracia y de su verdad. Podemos oír sus palabras en los evangelios, salidas de sus labios. No temas, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Levántate y anda. Expresiones de su amor. Texto 14 nos habla de sus manos como anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo, aquí tenemos que hacer una observación. El texto habla de su bien, no de su cuerpo, su bien. Como claro marfil cubierto de zafiro. Sus manos, ya es el término en hebraico, fueron adornadas con anillos dorados, con piedrecitas de tarsi, expresa allí el hebreo, para significar así las obras que Cristo ha realizado. Los anillos engastados en esas piedrecitas hablan de su obra,
realizada. La más maravillosa de todas es la obra de redención. Los anillos de oro engastados nos hablan de la fuerza de sus manos para establecer firmemente y consumar los propósitos que tenía de su Padre. Y él dijo un día: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Expresó un día. Su vientre, el texto masorético hebraico aquí habla de un abdomen, un vientre. El término es meai, donde podemos entender figurativamente la simpatía y la emoción, lo que hay en su ser, el centro de sentimientos. Cuando sentimos algo hermoso o profundo, se siente en el vientre, en el estómago, ¿verdad? Cuando nos enamoramos por primera vez, sentimos mariposas en el estómago. El centro de sentimiento. Ante la muerte de Lázaro, él expresó: se tiene que haber conmovido tremendamente ante la muerte de su amigo Lázaro. La Escritura dice: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. El Señor Jesús miró a Lázaro y la Escritura dice: y lloró Jesús, se conmovió. ¿Qué conmovió la muerte de Lázaro? Si él era el Señor de la resurrección y la vida, ver lo que el pecado hace en el hombre. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué morimos físicamente? La paga del pecado es muerte. Pero hay una muerte segunda que es eterna, que es peor todavía. Al mirar al Señor a Lázaro, que vio lo que la muerte ocasionaba a lo que él había creado con tanto amor, a imagen y semejanza de Dios. El pecado lo arruinó. Y él lloró. Eso fue su llanto. Bueno, lo resucitó. Texto 15 nos habla de sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de fino oro, su aspecto como el Líbano escogido, como los cedros. En hebraico, piernas son shok, son como columnas. Fíjese que nos hacen recordar las dos columnas que habían delante del pórtico a la entrada del templo. La de la izquierda se llamaba Boaz, como el personaje del libro de Ruth. Ah, usted me dirá: no, se llama Boaz. No, hay una mala traducción en español. El nombre es Boaz en hebraico. Boaz significa fuerte, firme, vigoroso. Y acá en Segunda de Crónicas, capítulo 3, el texto 17 habla de esta columna, de estas dos columnas, a la entrada del pórtico del templo. La de la izquierda se llama Boaz, que significa fuerte, vigoroso. Y la derecha se llama Yaquín, que significa
algo establecido, firme. Además las piernas, pero ahí podríamos decir una figura, ¿verdad? Boaz fuerte y firme para establecer los preceptos divinos. Él cumplió todo el requerimiento que Dios el Padre requería del hombre. Él cumplió la ley. Fue la satisfacción de Dios. Y aquí, por su obra, Él ha establecido la iglesia como baluarte de verdad. Además, las piernas se refieren al movimiento de caminar. Nos hablan de la estabilidad que tenía el Señor, la cual es inmutable, y un caminar recto. El Padre en todos sus caminos encontró una satisfacción completa en él. Su aspecto, mar'ej, es el término en hebraico, o mejor dicho, su semblante o apariencia. El texto nos dice que es como el Líbano, como los cedros. Los cedros nos hablan del carácter, escogidos como cedros, esos cedros añosos, firmes, hermosos, se pueden mover a través del viento. Estos cedros se alzan imponentes sobre otros árboles. Así el Señor fue ensalzado a lo sumo. Y la Escritura dice, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese de que Jesús es el Señor. Nosotros lo podemos hacer con gozo, doblamos nuestras rodillas con gozo y decimos que el Señor Jesús es el Señor. Pero algunos un día tendrán que doblar sus rodillas con vergüenza y tendrán que reconocer de que Jesús es el Señor. Todos los seres humanos un día tendrán que doblar sus rodillas y reconocer y confesar con su lengua que Jesucristo es el Señor. Texto 16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. El paladar, el hek en hebraico, es el centro de la sensibilidad para discernir el sabor y el gusto. Usamos el paladar. El mismo Cantar de los Cantares en el capítulo 2, texto 3, nos dice que su fruto fue dulce a mi paladar, a la Sulamita. Nos habla de cierto aspecto de su obra mediadora, esa dulce intercesión que tiene el Señor por los suyos. Sí, Él intercede por ti, y más de lo que tú crees. La Escritura dice, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios. Luego hay una frase para poder subrayar que dice, viviendo siempre para interceder por Él. Tal es mi amado, dice Sulamita. Tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Pero yo quisiera preguntarte en esta noche, deseado hermano, deseada hermana, y para ti,
¿Quién es tu amado? Más que otro amado. ¿Quién es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Quién es para ti? Tu Señor, tu Salvador. ¿Quién es para ti? El Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Ha sido un privilegio y un gozo estar en medio. Muchas gracias por vuestra atención.